Con respecto a los conceptos fundamentales del psicoanálisis relacionados con el síntoma, tenemos que los conceptos fundamentales son el trauma, la pulsión, el inconsciente, la repetición, la represión. Yo voy a hablar primero de la pulsión y el inconsciente. Por pulsión tenemos que es un término que es muy utilizado en psicoanálisis para designar un impulso. Un impulso psíquico, característico de los sujetos, que tiene que ver con una fuente de excitación interna, que es como un estado de tensión a nivel corporal y se dirige hacia un fin preciso. Y la pulsión se sirve de un objeto que en realidad no es como un objeto preciso. El núcleo de nuestro ser es el ello, y el ello es como que le interesa satisfacer esas necesidades que trae desde el nacimiento. Y Freud va a llamar pulsiones a estas necesidades, a estas fuerzas, tras las tensiones del ello. Y tenemos dos pulsiones muy importantes, que son la pulsión de vida. Más particularmente podemos plantear que se denomina Thanatos y Eros, que Thanatos es la pulsión de muerte o destrucción, que tiene que ver con que persigue una meta de disolver conexiones y destruir las cosas, y la de Eros, que es la pulsión de vida o pulsión de amor, se podría decir, corporiza el principio de placer y sirve a la reproducción. Con respecto a la pulsión de amor, podemos decir que la energía está en la base de Eros y que se llama líbido, y la otra, que vendría a ser la pulsión de muerte, no tiene como una energía en particular, porque en esa época Freud como que no estaba tan en el tema de las energías. Con respecto a la pulsión de muerte, Freud la desarrolló en la Primera Guerra Mundial, cuando fueron las experiencias, que se dieron las experiencias traumáticas en los soldados, que tendían a recapitular una y otra vez las vivencias negativas que habían vivido en sueños, relatos, etc. Después en otras personas también descubrió que pasaba algo similar, con que personas que habían tenido vivencias traumáticas, básicamente. Y esto lo condujo por un lado a la idea de pulsión de muerte y por el otro al de la repetición. Básicamente Thanatos aspira a la resolución total de las tensiones, a retrotraer el ser vivo al estado inorgánico, y pasa por transformaciones en el curso del desarrollo del individuo. El comienzo es una pura pulsión autodestructiva que terminaría por llevarlo a la muerte, básicamente. Para que se conserve con vida, una parte de su energía se vuelve hacia afuera, y esta energía destructiva dirigida hacia afuera se exterioriza como agresión y destrucción. Es una fracción demasiado grande de esta energía fijada por el super yo en el interior del yo y tiene efectos autodestructivos. Esto después lo va a plantear mejor Marty, que cuando hable de repetición, al tema de la pulsión de muerte. Con respecto a la pulsión de amor, podemos decir que las fuentes de la libido, que decía antes que la energía que tiene Eros es la libido, son diversos órganos erógenos, lugares del cuerpo que generan placer, digamos. Las zonas erógenas. Freud las va a plantear a las zonas erógenas como fases típicas de acuerdo a determinadas zonas erógenas, que van a ser la fase oral, fase anal, fase genipálica, fase latente y fase genital. Con este descubrimiento de la sexualidad infantil, que va a ser bastante controversial en 3 ensayos de la teoría sexual, y la reconducción de los síntomas neuróticos a componentes pulsionales eróticos, obtenemos que los seres humanos enferman a consecuencia de lo que decía antes, que el síntoma tiene que ver con una cuestión de cuando hablaba de la histeria, que tiene que ver con las cuestiones sexuales, que fueron reprimidas. Y acá dice esto de que los seres humanos enferman cuando a consecuencia de obstáculos externos o un defecto interno de adaptación se deniega la satisfacción de estas necesidades eróticas en la realidad. O sea que los síntomas patológicos tienen un fragmento de quehacer sexual de la persona.